Tyr, dios de la guerra. Tyr, Tiw o Siu, era hijo de Odín y, según algunos mitólogos, su madre era Frigg, la reina de los dioses, o una bella gigante cuyo nombre se desconoce, pero que era una personificación del mar furioso. Él era el dios del honor marcial y una de las 12 principales deidades de Asgard. Aunque aparentemente no tenía una morada concreta allí, siempre era bienvenido en Vingolf o Valhalla y ocupaba uno de los 12 tronos en la gran sala de consejo de Gladsheim. Como dios del valor y de la guerra, Tyr era invocado con frecuencia por varias naciones del norte, que le aclamaban, al igual que a Odín, para obtener la victoria. Que su jerarquía figuraba detrás de la de Odín y Thor está demostrado por su nombre, Tiw, habiéndoselo dado a uno de los días de la semana, el día Tiw, que en inglés moderno se ha convertido en Tuesday, martes. Bajo el nombre de Siu, Tyr era la divinidad principal de los suevos, que originalmente habían llamado su capital, la actual Augsburgo, Siusburgo. Esta gente, venerando al dios como lo hacían, solían rendirse culto bajo el emblema de una espada, su atributo distintivo, y en su honor se celebraban grandes danzas de espada, donde se interpretaban varias figuras. A veces, los participantes formaban 2 largas líneas, cruzaban sus espadas, la apuntaban hacia arriba y retaban al más audaz entre ellos a que diera un salto por encima de ellos. En otros tiempos, los guerreros unían las puntas de sus espadas para formar una rosa o una rueda, y cuando la figura estaba completa, invitaban a su jefe a alzarse sobre el ombligo así formado de hojas de acero reluciente y afilado, y entonces lo paseaban por el campamento, triunfantes. La punta de la espada llegó posteriormente a ser considerada tan sagrada que se convirtió en una costumbre el hacer juramentos sobre ella. Un rasgo distintivo del culto a este dios entre los francos y algunos otros pueblos nórdicos era el de que los sacerdotes llamados druidas o bodhi ofrecían sacrificios humanos en sus altares, generalmente cortando el águila extendida o sangrienta sobre sus víctimas, es decir, realizando una profunda incisión en cualquiera de los 2 lados del espinazo, sacando hacia afuera las costillas así aflojadas y arrancando las vísceras a través de la apertura resultante. Por supuesto, solo los prisioneros de guerra eran sometidos a esta práctica y era considerado como una gesta de honor entre las razas del norte europeo el soportar esta tortura sin un solo quejido. Estos sacrificios se llevaban a cabo en toscos altares de piedra llamados dólmenes, que todavía pueden ser vistos en el norte de Europa. Ya que Tyr era considerado como el dios patrono de la espada, se consideraba que era indispensable el grabar el signo o la runa que le representaba bajo la hoja de todas las espadas, una práctica que la Edda impuso a todos aquellos que desearan obtener la victoria. Las runas debéis conocer. Si la victoria deseáis obtener, y sobre el puño de vuestra espada los grabaréis. Algunos en el templo, algunos en la guardia. 2 veces mencionad el nombre de Tyr. Tyr era idéntico al dios Sajón Sasnot, de Sax, o espada, y a Eru o Cherú, la divinidad principal de los Cherusci, que también le consideraban el dios del sol y creían que el filo de su reluciente espada era un emblema de sus rayos. La espada de Tyr. Según las antiguas leyendas, la espada del dios de la guerra, que había sido fabricada por los mismos enanos, hijos de Ibal, que habían forjado la lanza de Odín. Era considerada muy sagrada por su gente, a cuyo cuidado él había confiado, declarando que aquellos que la poseyeran tendrían la victoria segura sobre sus enemigos. Pero aunque era cuidadosamente guardada en el templo, donde colgaba de forma que reflejara los primeros rayos del sol matinal, desapareció misteriosamente una noche. Una Baala, druida femenina o profetisa, consultada por los sacerdotes, reveló que las nornas habían decretado que quienquiera que la empuñara conquistaría el mundo y moriría por él, pero, a pesar de todos los ruegos, ella rehusó contarles quién se la había llevado o dónde podría ser encontrada. Tyr, cuyo nombre era sinónimo de valentía y sabiduría, también tenía, según los antiguos nórdicos, a sus órdenes a las blancas valquirias, las asistentes de Odín, y creían también que era él quien decidía qué guerreros deberían transportar ellas hasta el Valhalla, para ayudar a los dioses en el último día. El dios de la música. Aunque Odín había obtenido así el don de la poesía, raramente lo usaba. Estaba preservado a su hijo Bragi, el hijo de Gunnlod, el convertirse en el dios de la poesía y la música,
y a seducir el mundo con sus cantos. Tan pronto como Bragi nació en la cueva rodeada de estalactitas en la que Odín se había ganado el afecto de Gunnlod, los enanos se presentaron con una arpa mágica de oro, colocándole en uno de sus barcos mágicos, le enviaron al mundo exterior. Mientras el barco surcaba pausadamente por la oscuridad subterránea y navegaba a través del umbral de Neín, el reino de los enanos de la muerte, Bragi, el bello e inmaculado joven dios, que hasta entonces no había mostrado señales de vida, súbitamente se incorporó y, haciendo el arpa que se encontraba a su lado, comenzó a entonar la maravillosa canción de la vida, que a veces se elevaba hasta los cielos, para entonces hundirse en el tenebroso reino de Hel, la diosa de la muerte. Mientras tocaba, el barco fue arrastrado hasta las ajidas iluminadas por el sol y pronto llegó hasta tierra firme. Bragi siguió entonces a pie, encaminando sus pasos por el raso y silencioso bosque, tocando mientras caminaba. Al sonido de su hermosa música, los árboles comenzaron a brotar y florecer y la yerba a sus pies se vio adornada con innumerables flores. Allí se encontró con Idún, hija de Ibal, la hermosa diosa de la juventud eterna, a quien los enanos permitían visitar la tierra de cuando en cuando, y en su presencia, la naturaleza asumía invariablemente su más hermoso y delicado aspecto. Era de esperar que dos seres como estos se sintieran atraídos el uno por el otro y Bragi pronto obtuvo a la bella diosa como esposa. Juntos corrieron hasta Asgard, donde fueron cálidamente bienvenidos y donde Odín, tras trazar runas sobre la lengua de Bragi, decretó que este debería ser el trovador celestial y el compositor de las canciones en honor a los dioses y los héroes a quienes recibía en Valhalla. El culto a Bragi. Ya que Bragi era el dios de la poesía, la elocuencia y el canto, las razas nórdicas también le denominaron a la poesía por su nombre, y escaldos de ambos sexos eran frecuentemente designados como hombres o mujeres de Bragi. Este era muy venerado por todas las razas nórdicas y por tanto siempre se brindaba en su nombre durante las ocasiones solemnes y festivas, pero especialmente en las fiestas funerarias y en las celebraciones de Jul. Cuando llegaba la hora de hacer este brindis, que siempre era servido en copas con forma de barco y era conocido como el Bragafal, se hacía primero la sagrada señal del martillo. Entonces, el cabeza de familia prometía solemnemente realizar algún gran acto de valor, el cual estaba obligado a ejecutar antes del fin de año, a menos que deseara ser considerado como alguien desprovisto de honor. Siguiendo su ejemplo, todos los invitados solían hacer promesas similares y declarar lo que iban a hacer, y puesto que algunos de ellos, debido al alcohol, hablaban más bien desenfrenadamente acerca de sus intenciones en estas ocasiones, esta costumbre parece conectar el nombre de Dios con el vulgar pero expresivo verbo inglés, tobran, fanfarronear. En el arte, Bragi es generalmente representado como un hombre ya entrado en años, con largos y blancos cabellos y barba, sosteniendo el arpa de oro, de la que sus dedos podían extraer acordes tan mágicos. Idún y las manzanas de la juventud. Idún, la personificación de la primavera o de la juventud eterna, la cual, según algunos mitólogos, no había tenido un nacimiento y nunca experimentaría la muerte, fue cálidamente bienvenida por los dioses cuando hizo acto de presencia en Asgard junto a Bragi, su esposo. Para asegurarse su afecto, ella les prometió un bocado diario de las maravillosas manzanas que llevaba en su cesto, y que tenían el poder de otorgar la juventud y la belleza eterna a todos aquellos que la saborearan. Gracias a la fruta mágica, los dioses escandinavos, que, ya que habían surgido de una mezcla de razas, no eran todos inmortales, evitaron el paso del tiempo y la enfermedad por ellos, y se mantuvieron enérgicos, hermosos y jóvenes durante innumerables décadas. Consiguientemente, estas manzanas fueron consideradas una posesión muy preciada, e Idún las atesoraba cuidadosamente en su cofre mágico. No importaba el número de ellas que extrajera, el mismo número quedaba siempre dentro para ser distribuidas en el festín de los dioses, los únicos a los que ella permitía que las saborearan, a pesar de que enanos y gigantes estaban ansiosos por poseer la fruta. Loki y Freya. Su extremada agudeza de oído le causó a Eindash que le molestara una noche el suave sonido de lo que parecía ser pasos de gato en dirección a Folkvang, el palacio de Freya. Proyectando su vista de águila en la oscuridad, Eindash percibió que el sonido era producido por Loki, el cual, habiendo entrado sigilosamente en el palacio como una mosca, se había aproximado al lecho de Freya y estaba intentando robar su brillante collar de oro, Brisingamen, el emblema de la fertilidad y la armonía de la tierra. Eindash vio que la diosa se encontraba dormida en una postura que hacía imposible abrir su collar sin ser despertada.
Loki permaneció dubitativo al lado de su cama durante unos momentos y entonces comenzó a murmurar las runas que les permitían a los dioses cambiar de forma según su deseo. Al hacer esto, Loki se vio reducido hasta alcanzar el tamaño y la forma de una pulga, tras lo que se deslizó bajo las sábanas y picó el costado de Freya, causando de esta manera que ella cambiara de posición sin ser despertada de su sueño. El cierre estaba ahora a la vista y Loki, abriéndolo cuidadosamente, obtuvo el codiciado tesoro y procedió a marcharse con él sin demora. Heimdall se lanzó inmediatamente en persecución del ladrón nocturno, y alcanzándole rápidamente, desenvainó su espada de la funda con la intención de cortar su cabeza, cuando el dios se transformó en una parpadeante llama azul. Rápido como el pensamiento, Heimdall se transformó en una nube y envió un diluvio para apagar el fuego. Sin embargo, Loki alteró su forma con la misma velocidad para transformarse en un oso polar que abrió sus fauces para tragarse el agua. Heimdall, sin dejarse intimidar, adquirió entonces a su vez la forma de un oso y atacó ferozmente. Pero como el combate amenazaba con acabar desastrosamente para Loki, se transformó en una foca y tras imitarle Heimdall, una última lucha tuvo lugar, que concluyó con Loki viéndose forzado a entregar el collar, que fue debidamente devuelto a Freya. En esta leyenda, Loki es un símbolo de la sequía o de los funestos efectos del calor demasiado ardiente del sol, que viene a robarle la tierra, Freya, su más preciado ornamento, Brisingamen. Heimdall es una personificación de la lluvia y el rocío gentil, que, tras luchar durante un rato contra su enemigo, la sequía, termina por derrotarla y le obliga a renunciar a su premio. Los nombres de Heimdall. Heimdall tiene otros varios nombres, entre los cuales encontramos los de Halinski de Irmin, pues a veces ocupaba el lugar de Odín y era identificado con aquel dios, al igual que con otros dioses de espada, Eru, Cherú y Tyr, que destacaban todos por sus relucientes armas. Él, sin embargo, es más conocido generalmente como el custodio del arco iris y dios del cielo y de las fértiles lluvias y rocíos, que traen frescor a la tierra. Heimdall compartía además con Bragi el honor de darles la bienvenida a los héroes en Valhalla, bajo el nombre de Raille. Era considerado como el señor divino de varias clases sociales que componen la raza humana.